Esta historia comienza con unos héroes que luchaban contra los reyes demonios que subyugaban el mundo. Ya habían derrotado a 3 de los 5 reyes demonios y les faltaba 2. Estos héroes se enfrentan a hordas de demonios y vemos como el líder llamado Vermont, o conocido como el Gran Vermont, los derrota fácilmente con su espada. Luego vemos a la maga waifu del grupo, llamada Siena o más conocida por todos como la sabia Siena que arrasaba todo con su magia. Ahora vemos a otra waifu que es la santa del grupo, conocida como la creyente Anis, siendo esta la sanadora, pero vemos que también es tremenda en el combate o al menos se sabe defender, y como no puede faltar, el tanque del grupo batiendo su hacha, conocido como el valiente Molón. Por último, aparece el colado del grupo que es conocido como el estúpido Hamel. Vemos que lleva cierta competitividad contra Vermont. Al parecer, Hamel siempre estuvo celoso de Vermont, llevándolo a tener una rivalidad que al parecer nadie reconocía. Cuando creían que habían derrotado a todos los demonios débiles, Vermont parece ser emboscado, siendo Hamel el que se percata primero de esto. Y cuando Vermont va a ser atacado de gravedad, Hamel se interpone recibiendo el ataque y salvando a Vermont, dándole tiempo para que este contraatacara y derrotara al demonio. Todos sus compañeros acuden donde Hamel, que estaba gravemente herido y en su último momento, todos saben y se dan cuenta de que Hamel no sobrevivirá. En ese momento, Vermont dice que no tenía que haber muerto de esa forma, pero Hamel le dice que es una manera honorable de morir. Hamel se arrepiente de no haber sido más honesto con sus compañeros, y en ese momento le dice a Vermont que por favor derrote a los reyes demonios restantes. Vermont toma su mano y le jura como héroe que cumplirá su promesa, haciendo que éste se ponga muy feliz en su último aliento, pidiéndole a la creyente Anis que rece por él y diciendo sus últimas palabras a sus compañeros, además de confesar sus sentimientos a Siena. Justo después, en la siguiente escena, vemos a un pequeño gritando, pisoteando el libro de historia, negándose a haberse confesado a Siena. Y aquí se nos revela que Hamel es el prota de esta historia que reencarnó 300 años después, y lo que estaba leyendo era un libro de cuentos, donde narraba la historia de los héroes. Se pregunta por qué le pusieron solo a él un nombre tan ridículo como el estúpido Hamel, mientras que a sus compañeros los catalogan como valientes, sabios y creyentes. Se pregunta quién escribió el libro de cuentos y si supiera el nombre, iría y le daría una golpiza. También se pregunta por qué sus compañeros permitieron dejar un libro donde se hablará mal de él y no protegieron su honor. Pero lo más sorprendente es que Hamel reencarnó como un descendiente de su antiguo compañero y líder, el héroe Vermont, adoptando ahora el nombre de Eugene Lionheart, teniendo una edad de 13 años. Vermont, en su vida anterior, tenía varias concubinas además de su esposa. Según Eugene, no era alguien que pensara en mujeres, pero ahora se pregunta si esto cambió al hacerse mayor. Al parecer, solo los hijos de la esposa principal son reconocidos como la línea directa de la familia. Aunque Eugene tenía el mismo apellido, descendía de una rama indirecta de la familia Lionheart. En conclusión, era un descendiente de una de las concubinas. Esta familia tenía una regla que establecía que los descendientes de esta rama secundaria no podían entrenar el maná ni usar espadas reales hasta cumplir cierta ceremonia de sucesión. Esto obligó a nuestro protagonista a entrenar con espadas de madera, aunque logra golpear al muñeco de entrenamiento con una velocidad increíble. Su padre, quien observaba a lo lejos, queda aterrado. Observa el físico musculoso de Eugene y se pregunta si ese es el cuerpo de un niño de 13 años, asustándose un poco de la presencia de su propio hijo. Se pregunta por qué su hijo no tiene ningún rastro de ingenuidad e incluso no soltó una lágrima el día que su madre murió. El protagonista se queja del herrero que construyó el muñeco de entrenamiento, diciendo que es basura. Le dice a su padre que es demasiado blando para castigarlo y que debería reprenderlo por vender material defectuoso. Se revela que la ceremonia de sucesión del linaje es al día siguiente, por lo que Eugene por fin podrá usar espadas reales y maná. En esta ceremonia, reúnen a todos los jóvenes de entre 10 y 15 años tanto de la línea principal como de la rama, para que compitan entre ellos y saber quién es digno de ser llamado un Lionheart. Sin embargo, es un hecho que los descendientes de la línea directa tienen ventajas sobre los de la rama, ya que no tienen ninguna restricción y pueden usar armas reales y el maná sin tener que esperar a la ceremonia, lo que les brinda más experiencia. Según nuestro protagonista, esto se hace con el objetivo de frenar a la rama secundaria para que no usurpe la línea directa. Su padre duda que Eugene sea su hijo, dado que él, siendo su padre, no tiene ningún talento, y se lamenta por ello. Eugene lo mira y se da cuenta de lo que su padre piensa. En ese momento, su padre lo mira fijamente y le pide que no intente competir con los hijos de la línea directa. Le dice que sin importar lo talentoso que sea, no será capaz de derrotar a los chicos de la línea directa, ya que hay mucha diferencia entre haber practicado con armas reales y el manejo del maná, en comparación a usar simples espadas de madera. Eugene engaña a su padre diciéndole que no tratará de competir, pero en realidad lo que piensa es que será un tonto y aburrido juego contra un montón de niños de 10 años, y que los vencerá fácilmente. En la ceremonia, habrá 3 niños de la línea principal y 6 de la rama secundaria. Uno de los niños es el hijo de la primera esposa, y los otros 2 son los gemelos de la segunda esposa. Eugene señala que hay 2 niños de la rama secundaria que realmente tienen importancia,
mientras que los demás son basura según su opinión. Llegó el día y nuestro protagonista parte hacia la ceremonia, reflexionando sobre su vida pasada. Piensa que era un genio, ya que no tenía dificultades para aprender nuevas cosas y su tasa de crecimiento era mayor que la de los demás. Sin embargo, todo cambió cuando conoció a Vermont, quien constantemente criticaba su entrenamiento. En ese momento, Eugene se dio cuenta de que no era un genio como Vermont, ya que aunque este último lo criticara, sabía que era más fuerte y tenía razón. Vermont era habilidoso tanto con la espada como con la magia, y era llamado por todos como el dios de la guerra, el maestro de todo, el gran Vermont. El protagonista recuerda un poco de la historia de Vermont, quien era un duque del imperio de Kiel y dejó ese título para convertirse en un héroe, siendo alabado hasta el final de su vida. También se menciona un poco de la historia de Siena, quien fue invitada al reino mágico de Arot y elegida como la cabeza de la torre mágica, siendo la maga más joven en haber alcanzado ese puesto. Era todo un prodigio. Se menciona a Anis, quien fue llamada la santa en el imperio sagrado de Juras, dejando un importante legado hasta la actualidad. Y luego está el valiente Molón, quien creó su propio reino y vivió bien hasta el final de sus días. Toda esta historia lleva a Eugene a preguntarse por qué el rey demonio aún sigue vivo, si todo le prometieron en su lecho de muerte que derrotarían a los reyes demonios restantes. Se cuestiona por qué Vermont faltó a su palabra. Se revela que Hamel murió en el castillo del rey demonio de la reclusión, y según la historia, Vermont hizo un trato con este rey demonio, lo cual condujo al fin de la guerra y a una paz que ha durado 300 años. Eugene no va solo en la carroza, sino que es acompañado por Sir Gordon. Al ver a Eugene pensativo, Sir Gordon cree que está nervioso y le comenta que vivir en la casa principal será bastante difícil para él. Vemos a un inusual Eugene agradeciendo sinceramente este consejo. Sir Gordon le informa que han entrado a las tierras de los Lionheart y habla con orgullo de ellas como si fueran propias, mencionando su extensión. Eugene cuestiona el problema de cruzar un terreno tan grande, y Sir Gordon responde que para eso tienen portales de teleportación. En su imaginación, Eugene pregunta por qué no están utilizando los portales, aunque ya sabe la respuesta de antemano sabiendo que este le responderá que Eugene no tiene autorización ni derecho a usarlos. Finalmente, Eugene ha llegado a las puertas de la mansión de los Lionheart. Al entrar nadie está esperando la llegada de Eugene, era de esperarse para un miembro de la rama secundaria. Él se fija en el escudo de Lionheart de Vermont, y sabe que los únicos que pueden portar este escudo en el pecho son los descendientes directos de Lionheart. Eugene pregunta por si han llegado los demás parientes. Sir Gordon responde que él es el primero en llegar y que se encargará de llevarlo a la casa de invitados. Aquí se nos presenta a la maid encargada de nuestro prota llamada Nina. Ella le dice que si necesita algo simplemente debe tocar la campana. Eugene piensa que al menos se tomaron la molestia de asignarle una empleada. Este indaga en la vida de la joven sirvienta preguntándole qué edad tiene. Ella le responde que tiene 16 años y que acaba de terminar su entrenamiento. Con esta información Eugene sospecha de que le asignaron una sirvienta novata para luego desquitarse con él. El prota es algo desconfiado, o al menos cree que si regaña mucho a la empleada por los errores de ser novata luego lo disciplinarán por regañarla por pequeños errores. Tal vez nuestro prota tiene delirios de ser acosado. Este le pregunta a la sirvienta que cuándo llegarán los demás parientes, y ella le responde que llegarán en 4 días como mucho. Viéndose sin nada que hacer le pide a Nina que lo lleve al gimnasio de entrenamiento, pero esta parece estar confundida. Ahora vemos a un niño y una niña que parecen ser los gemelos conversando sobre Eugene. La niña menciona que Eugene tiene la misma edad que ellos. El niño comenta que proviene de las zonas rurales del oeste del imperio, y bromea diciendo que Eugene está más familiarizado con un rastrillo que con una espada de madera, sugiriendo que es más cercano a las tareas agrícolas que a las actividades propias de su condición social. Además, menciona de forma jocosa que su carruaje podría estar lleno de estiércol de vaca. Aunque es un pariente, el niño considera que Eugene debería asumir la responsabilidad de cualquier daño a la propiedad de la familia principal. La niña responde diciendo que tienen razón y que deberían castigar. El niño interviene y propone que, en lugar de castigar a Eugene, le den una amistosa advertencia. Conocemos el nombre de la niña llamada Ciel, y esta elogia la supuesta compasión de su hermano mayor y acepta la propuesta. En ese momento, deciden buscar a Eugene mientras alguien los observa desde una ventana. La niña se da cuenta de que están siendo observados y dirige una mirada fría hacia la persona en la ventana, quien se asusta inmediatamente. Con una mirada resuelta y determinada, Eugene llevaba a cabo un intenso entrenamiento, blandiendo una lanza, adornada con pesas tanto en sus brazos como en el cuerpo del arma. En su interior, albergaba el recuerdo de una vida anterior como Hamel, una vida donde nunca se permitió caer en la pereza. Desde su reencarnación, había empujado su cuerpo hasta el límite, con cada sesión de entrenamiento más dura que la anterior. A pesar de la intensidad, su cuerpo resistía y las heridas menores se curaban con sorprendente rapidez, una prueba más de la resistencia sobrehumana que poseía como descendiente de Vermont. A lo lejos, Nina, su empleada, lo observaba, asombrada por su agilidad y resistencia. La sorpresa se dibujaba en sus pensamientos al ver a Eugene moverse con una gracia inimaginable, incluso con los sacos de arena añadidos a su carga de entrenamiento. La tranquila escena fue interrumpida por la llegada de los gemelos. El nombre del gemelo es Cian. Con una actitud altanera, Cian cuestionó la presencia de Eugene en el campo de entrenamiento. Nina,
Algo nerviosa, intentó mantener una conversación casual con los recién llegados, pero Xian insistió en su interrogante acerca de las actividades de Eugene. Alertado por la presencia de los gemelos, Eugene continuó con su entrenamiento, su atención dividida entre la lanza y los recién llegados. A pesar de la interrupción, mantuvo su sarcasmo habitual, dejando en claro que estaba ocupado en el manejo de su lanza, como si fuera lo más evidente del mundo, y llamando idiota a Xian por hacer preguntas estúpidas. La ira de Xian fue alimentada por las palabras de Ciel, que interpretó un insulto de Eugene como un desafío. Exigiendo una disculpa, la respuesta de Eugene fue rápida y sin emociones, dejando a Xian atónito. Las palabras de Eugene, desprovistas de toda deferencia, parecían aún más impactantes a los oídos de Xian. Desafiando las normas de respeto, Eugene proclamó la igualdad de edad entre ellos como base para una amistad, negándose a inclinarse ante Xian. Las palabras de Eugene cayeron en oídos sordos mientras Xian rechazaba la idea de la amistad, insistiendo en la distinción entre ellos debido a sus respectivas estirpes. La conversación fue interrumpida por Ciel, cuyo comportamiento aparentemente inocente ocultaba una astucia calculada. Con habilidad, ella recordó a Xian sobre el verdadero propósito de su visita, castigar a Eugene por supuestamente ensuciar el carruaje que lo había transportado a la mansión Lionheart. La reacción de Xian fue inmediata y severa. Ordenó a Eugene que limpiara el carruaje, suponiendo que éste había ensuciado los asientos con su presencia. Sin embargo, Eugene, imperturbable, simplemente delegó la tarea a su sirvienta Nina, mostrando un comportamiento audaz e inesperado. La repentina orden de Eugene fue inmediatamente confrontada por Xian, quien insistió que Eugene era el responsable de limpiar el carruaje. Sin embargo, Eugene simplemente respondió con una despreocupación que solo sirvió para aumentar la tensión entre ellos. Mientras tanto, Ciel se presentaba formalmente, manteniendo una educación contrastante con la creciente hostilidad, una actitud que mascaraba su habilidad para manipular a su hermano y encender la llama de la discordia. La negativa de Eugene a acatar las órdenes de Xian finalmente hizo mella en él. En un giro de eventos, Xian, renunciando a cualquier posibilidad de entablar una relación amistosa, expresó su descontento por la desobediencia y la falta de respeto de Eugene. En ese instante, una espada de madera que descansaba en el suelo llamó la atención de Xian. La tomó en sus manos y blandiéndola de manera amenazante, desafió a Eugene a un duelo. El desafío fue lanzado con la determinación de castigar la audacia de Eugene y recuperar su orgullo herido. En un ambiente tenso, Eugene y Xian entran en un conflicto verbal. Xian, desafiante, sugiere un duelo a Eugene, pero Eugene, inicialmente, rechaza la propuesta de Xian, argumentando que es innecesario y molesto. Aún así, Xian sigue presionando, cuestionando el honor de Eugene y sugiriendo que huye de la confrontación. Esto despierta la ira de Eugene, especialmente cuando Xian menciona a su padre. Eugene, sin previo aviso, deja a todos atónitos al quitarse las pesas de los brazos, descubriendo que ha estado entrenando con ellas todo este tiempo. Al presenciar la caída de las pesas, Xian comienza a cuestionar su decisión de enfrentarse a Eugene, pero persiste, motivado tanto por su honor como por la admiración que su hermana Ciel parece mostrar. Además, consciente de que si se retractaba el duelo, su hermana se lo recordaría constantemente en el futuro, decide seguir adelante y enfrentarse a la confrontación. Eugene, además de las pesas de los brazos, se quita un chaleco pesado y también libera su lanza de las pesas. La escena causa conmoción entre los presentes, incluso entre Ciel y la sirvienta Nina. El mismo Xian se ve asombrado por el entrenamiento de Eugene, pensando que las pesas eran meros accesorios estéticos. A pesar de su temor, Xian decide proceder con el duelo y lanza un pañuelo rojo a Eugene, oficializando la petición de duelo. Eugene acepta el desafío con una mirada amenazante. Mientras el pañuelo aún está en el aire, Eugene ataca a Xian con una velocidad impresionante, golpeándolo con la lanza antes de que Xian pueda reaccionar. En un abrir y cerrar de ojos, Xian es derribado y Eugene es declarado el ganador del duelo. Ciel, preocupada, corre hacia su hermano caído, quien está dolorido e incapaz de responder, y finalmente vomita por el impacto. Ciel se disgusta con Eugene por haber golpeado a su hermano. Sin embargo, Eugene defiende su victoria, argumentando que el duelo comenzó cuando Xian lanzó el pañuelo, y que la derrota de Xian fue por su falta de preparación. Ciel cuestiona si Eugene ha estado entrenando con maná, a lo que Eugene niega, explicando que la rama secundaria de su familia no puede entrenar en maná antes que la línea directa. A pesar de la incredulidad de Ciel, Eugene insiste en que su victoria se debe a su entrenamiento físico y no al maná. Finalmente, Eugene admite que quedó impresionado por la capacidad de Xian para minimizar el daño del golpe al retroceder instintivamente, lo que demuestra su potencial para crecer como un oponente digno. A pesar de su victoria, Eugene reflexiona sobre el futuro y considera que Xian podría convertirse en una amenaza si considera su potencial de crecimiento y su linaje como descendiente de Vermont. Bajo el peso del dolor y la derrota, Xian se esfuerza por cuestionar la audacia de Eugene para atacar. Su expresión es un grimorio de angustia, claramente marcado por la fuerza del golpe de Eugene. Eugene, con un matiz de menosprecio en su mirada, nota una peculiar coincidencia. Tanto Xian como su hermana gemela, Ciel, parecen compartir un lenguaje similar. Al aproximarse a un Xian desorientado y manchado con su propio vómito, Eugene insinúa que si Xian verdaderamente es de la estirpe noble de Lionheart,
debería aceptar su derrota con dignidad y humildad. En su pensamiento, Eugene se cuestiona si debió haber sido un poco más cauteloso y se plantea los posibles peligros de haber humillado a Xian, un miembro de la principal familia Lionha. En ese momento, un hombre de mediana edad aparece y llama a Xian, joven maestro, mientras lanza una mirada amenazadora a Eugene. Este hombre no lleva el emblema del león en su pecho, lo que lleva a Eugene a pensar que puede ser un caballero contratado por la familia principal, y parece tener habilidades considerables. Abatido y entre lágrimas, Xian se dirige al recién llegado, llamándolo Esar. Su voz tiembla al admitir ante Esar su fracaso en el duelo. Esar, mostrando una preocupación sincera, atiende cuidadosamente las palabras de Xian, intentando darle apoyo en este difícil momento. En medio de la conversación, Esar se presenta a Eugene como el encargado de guiar al joven maestro Xian, mientras Eugene se identifica a sí mismo como el hijo de Sir Gerard de la provincia de Hidor. Se revela que Xian había provocado y ofendido a Eugene, insultando tanto a él como a su padre, lo cual desencadenó el duelo. Esar, aunque algo molesto, acepta que la razón del duelo era válida. Esar se dirige al afligido Xian, instándolo a tratar sus heridas y sugiriendo que se encontrará con Eugene en el futuro. Si él, a pesar de los recientes eventos, se despide de Eugene con un aire de desenfado que desafía cualquier expectativa anterior de enemistad hacia él. Eugene, con su inexpresiva y tranquila máscara, responde simplemente con un adiós. Posteriormente, se observa a Eugene en un gran comedor, devorando su comida con gusto. Su sirvienta, Nina, se acerca a él con noticias. Los jóvenes familiares, Deacon, Hansen y Juice, están previstos para llegar al mediodía siguiente. Además, durante la noche, el joven Gaargis y la ama de Zair harían su aparición a través de un dispositivo conocido como Arcai. Me imagino que este dispositivo es el portal de teleportación que se habló anteriormente. Eugene muestra cierta sorpresa ante la rapidez con la que los miembros de la familia se están reuniendo, interpretando esto como el inicio de la ceremonia de continuación de la línea de sangre. Con pensamientos inquietos, se retira del comedor y se dirige al cielo. Aparentemente, siente cierto placer en la perspectiva de fastidiar a los descendientes de Vermont con su nueva vida. Pero luego, en un cambio de tono, maldice su reencarnación. Aunque parezca contradictorio, es perceptible su satisfacción con su nueva realidad. A pesar de no tener intenciones de convertirse en un descendiente,